Bueno, comenzaremos desarrollando lo que es el tejido epitelial. Los tejidos epiteliales son los primeros a aparecer durante el desarrollo desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista filogenético. Es decir, ha habido, en primer lugar, células o grupos celulares que han comenzado a asociarse entre sí. Eso sucede en los organismos eucariontes. Esa asociación de células del primer tejido que forman son los tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales implican que estas células adquieren proximidad y contactos entre sí, desarrollo de uniones intercelulares para poder mantenerse unidas. La presencia de un tejido epitelial le permite cierta separación del medio externo y revestimiento de sus superficies externas e internas a los distintos organismos. Posteriormente, existe una subespecialización de ese tejido epitelial, dando lugar a las estructuras glandulares y pseudoglandulares. Los tejidos epiteliales se caracterizan por células muy próximas entre sí. Las células están polarizadas. Eso quiere decir que los organelos están en una distribución específica dentro de la célula y no uniformemente distribuidas. La sustancia intercelular entre una célula y otra es escasa o mínima, o nula en algunos casos. Tienen capacidad de autorregeneración, renovación bastante rápida, y como hemos dicho, existe una subespecialización funcional entre epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Normalmente los tejidos epiteliales son avasculares. Hay algunas excepciones en el ser humano, por ejemplo, la estría vascular del oído interno es un ejemplo de epitelio vascular, pero en general todo el resto de los epitelios son avasculares y la nutrición es desde la luz de la cavidad que revisten o desde el tejido conectivo sobre el que apoyan. Los núcleos siguen a la morfología celular. A veces uno puede distinguir la forma o las características de los epitelios de acuerdo a cómo es el núcleo, y el filamento intermedio característico de estos epitelios son las citoqueratas. Nosotros podemos observar hacia arriba y hacia la izquierda que es tejido epitelial. Es un epitelio estratificado, hay muchos estratos de células, donde las células ven los núcleos celulares que están muy próximos entre sí, dando una apariencia general por los núcleos de basófilo al tejido, con respecto al que está hacia la derecha, que es un tejido conectivo, donde se ven células separadas entre sí y la sustancia intercelular es abundante. Por otro lado, uno puede ver distintas formas celulares, de acuerdo al eje mayor del epitelio se ven algunas con núcleos más elongados, otras núcleos más esféricos y otras aplanados, como puede observarse en este caso. Un núcleo aplanado, entonces podemos ver en un epitelio estratificado cómo van cambiando la forma de las células de acuerdo a lo que es el núcleo. En el caso de los epitelios estratificados, nosotros denominamos al epitelio según las células más superficiales. En este caso, que vemos células acúbicas donde aproximadamente todas las dimensiones son iguales, el núcleo suele ser esférico en este tipo celular y se ven los límites intercelulares. Las membranas plasmáticas no se ven al microscopio óptico, lo que estamos viendo es proteínas que intervienen en las uniones intercelulares o que están inmediatamente por debajo de la membrana plasmática a un lado y otro. Aquí a microscopía electrónica, cómo se van interdigitando las membranas. Tenemos la luz, que es la cavidad que está revistiendo este epitelio. Esta superficie de la membrana se llama apical, la superficie lateral en contacto con otras células y la superficie basal en contacto con las membranas basales y el tejido conectivo superior. Acá se observa a mucho aumento en microscopía electrónica las bicapas lipídicas a un lado y al otro, es decir, de dos células epiteliales distintas y lo mínimo de sustancia intercelular entre una y otra célula. Como podemos observar acá, las características de las células son polarizadas en cuanto a sus organelos, pero acá lo observamos en cuanto a su membrana plasmática. En la parte apical, en contacto con la luz, por ejemplo, esta célula tiene microvellosidades. En otras cosas que podemos encontrar son cilias o estereocilios en la superficie apical. En la superficie lateral se encuentran, por un lado, complejos de unión entre una célula y otra. En este caso podemos ver uniones estrechas o sonula occludens, desmosomas en cinturón, desmosomas puntiformes.
Los tres forman los complejos de unión entre una célula y otra, y también podemos ver un tipo diferente de unión que son uniones gap o uniones nexus o uniones comunicantes. En la parte basal de la membrana, los hemidesmosomas que lo conectan con la lámina basal subyacente. Es decir, las características de la membrana plasmática también tienen polaridad y son diferentes de acuerdo a la región. Esto está integrado, como se observa aquí, por el citoesqueleto, por distintos filamentos. Esto a veces puede generar también diferentes gradientes químicos. Por ejemplo, acá vemos que en el epitelio intestinal y en su luz y en su intersticio, la concentración de glucosa es alta en la luz, es alta la concentración dentro de la célula y vuelve a ser más baja en el tejido intersticial, en el tejido conectivo subyacente. Y hay una disposición de los distintos canales o bombas que están en la membrana plasmática también en forma polar. Los distintos filamentos intermedios, en el caso de lo que son las proteínas de los filamentos intermedios, en el caso de las células epiteliales tenemos los tipo 1 y los tipos 2. El tipo 1 son queratinas ácidas y el 2 queratinas neutrales o básicas. Esos son los filamentos intermedios característicos de las células epiteliales, habiendo otros filamentos que corresponden a otros tipos celulares. Como dijimos, la polaridad es tanto citoplasmática como la... Y aquí podemos analizar lo que es la polaridad citoplasmática. Este es un modelo de célula secretora de proteínas, donde nosotros vemos que la célula tiene una forma aproximadamente piramidal, el núcleo está central o en la base de la célula, encontramos abundante retículo endoplásmico granular en la base o en las partes laterales de la célula, abundantes mitocondrias, y podemos ver un Golgi que está supranuclear. Y en la parte más apical se observan las vesículas de secreción. Esta disposición, junto con un núcleo donde la cromatina es laxa y el nucleolo es evidente, tiene las características de una célula productora de proteínas. Los epitelios se clasifican de diferentes formas, según las capas celulares. Si es una sola capa, son epitelios simples, y son múltiples, son epitelios estratificados, y se clasifican según la forma de las células aplanadas. Esto se puede deducir a partir del núcleo. Tenemos un epitelio plano simple. Si son cúbicas, cúbicos simples. Si predomina la altura, cilíndrico simple, por ejemplo. Aquí tenemos un epitelio plano estratificado, donde se dice que es plano por la capa de células más apicales, que es aplanada, que así se nombran los epitelios. Y por el otro lado se ven varios estratos, vemos que es estratificado. En el urotelio, epitelio de transición, o el epitelio de las vías urinarias, o epitelio polimorfo, es un epitelio estratificado por un lado, y por el otro lado se le habla de polimorfo de transición porque según la tensión que haya de las células superficiales pueden cambiar de forma en distintos momentos. En el ejemplo de la vejiga urinaria, que según la cantidad de orina las células se encuentran o más relajadas o más tensas, y la forma de la capa más superficial es diferente, por lo cual no se puede específicamente asignarle una forma celular única. Los epitelios pseudoestratificados son epitelios simples. Pseudoestratificados parecen estratificados porque parece haber núcleos a diferentes niveles. Esto es muy común en las vías respiratorias, donde existen células más basales que no llegan al ápice del epitelio, cuyos núcleos se ubican en las regiones más basales. Pero existen otras células que son cilíndricas, que abarcan toda la altura del epitelio, cuyos núcleos se encuentran más altos. Eso hace que dé la apariencia de pseudoestratificado, pero que no. En este caso, las células planas también se las llama pavimentosas. Esto es un corpúsculo renal. En el corpúsculo renal existe la cápsula de Bowman, que es un ejemplo de epitelio plano estratificado. Perdón, de epitelio plano simple, en el caso de la cápsula de Bowman. Esto es un túbulo distal que también se encuentra en el riñón, donde se ven células cúbicas simples. Aquí se ve la cápsula de Bowman, donde se observa que el epitelio es plano simple, ¿sí? Una sola capa de células y las células son aplanadas. En cambio, en los distintos túbulos renales, las células son cúbicas y el núcleo esférico sigue la forma de las células. Son epitelios, en este caso, cúbicos simples, correspondientes en este.
Los endotelios de los vasos sanguíneos son epitelios planos. Aquí se observa un vaso sanguíneo, un vaso arterial, donde se ve estas que son las células epiteliales que son planas y es un epitelio plano. Células cúbicas en epitelios cúbicos simples. Aquí se puede observar en diversos conductos excretores, por ejemplo glándulas mamarias o en otras glándulas, donde se ve la célula, un ejemplo donde las dimensiones son similares y los núcleos son esféricos. En el caso de las células cilíndricas o prismáticas, aquí se ve cuando se interdigitan toman formas de... Y aquí se ve un epitelio cilíndrico simple, donde el núcleo sigue la forma de la célula siendo en el eje mayor del epitelio perpendicular a la membrana basal, el núcleo alargado en ese sentido, lo que nos hace pensar en células cilíndricas. En este caso, en este epitelio cilíndrico simple se ven otro tipo celular, que son células productoras de moco, que son las células caliciformes. Tienen forma de cáliz, abarcan toda la altura del epitelio, su núcleo está en la porción más basal, tiene una parte apical más dilatada, con una tinción negativa o mínimamente teñidas, porque son productoras de moco, se podrían evidenciar con la técnica de Paz. Y por otro lado, se ve esta hilera finamente eosinófila y una línea eosinófila más marcada, correspondiendo a microvellosidades muy desarrolladas. Esto es lo que se denomina chapa estriada, y el filtro lámina terminal donde anclan esas microvellosidades. Este es el epitelio pseudoestratificado de las distintas vías respiratorias, donde se ven algunas células cuyos núcleos están basales y otras más apicales, pero en realidad siempre hay una sola hilera de células, por lo tanto es un epitelio simple pseudoestratificado. Y a su vez, este modo de pelos que se encuentran en la superficie celular son cilias, entonces es un epitelio simple pseudoestratificado ciliado, en este caso lo que estamos viendo aquí. Y aquí se ve un vaso sanguíneo donde el epitelio es plano. Este es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado también y estereociliado. En este caso estos pelos mucho más largos corresponden a estereocilias que tienen la misma estructura interna que las microvellosidades, que es diferente de las cilias. En este caso, una zona de lucha de epitelios, esto ocurre en algunas regiones como la unión entre el esófago y el estómago, la unión rectoanal o la reunión entre la zona interna y externa del cuello uterino, donde de un epitelio cilíndrico simple, como puede observarse aquí, se pasa a un epitelio estratificado plano o viceversa. Las mitosis normalmente en los epitelios estratificados se encuentran en las capas basales de los epitelios. Aquí se ve un epitelio plano estratificado, muchos estratos celulares, las capas más superficiales son aplanadas y podemos ver en este lugar figuras de mitosis en las capas basales, que es donde debe. En los epitelios estratificados normalmente se ve descamación celular. En este caso, en este epitelio estratificado, en los fondos de sacos vaginales, las células se ven muy pálidas porque están cargadas de glucógeno. Células descamadas que se pueden ver de esa misma zona. Este es el epitelio estratificado polimorfo, urotelio o epitelio de transición de las vías urinarias. La capa más superficial, las células son globulosas en este caso, pero recuerden que se modifica su forma de acuerdo al estadio de tensión. Las células en raqueta, que son células que tienen un mango que llega prácticamente hasta la base del epitelio, y la zona del encordado más superficial. Como se muestra en las fotos, a veces puede verse que algunas de estas células pueden tener no un solo núcleo, sino más de uno de ellos. La célula caliciforme, que ya hemos descrito previamente, se ve con Paz, la tinción Paz positiva intensa, en el cual nosotros podemos identificar que en esa zona se encuentran hidratos de carbono que corresponden al moco producido por estas células. Este es un epitelio también mucíparo en este caso, fíjense la Paz positividad de todo el epitelio donde la mayoría de las células producen moco. Ultraestructuralmente, analizando la microscopía electrónica, podemos ver el núcleo en las zonas más finas y basales, los organelos sobre todo en las partes basales y las distintas
gotas de moco en las regiones más apicales. El modelo de secreción de moco. Cuando la célula ha secretado totalmente su moco, en algunas situaciones es difícil de distinguirla de las células adyacentes. Por lo menos a microscopía óptica, en microscopía electrónica podemos ver, por ejemplo, algunos demás detalles más, como que las células caliciformes no tienen tanto desarrollo de sus microvellosidades como otras células. Muchas son las funciones de los epitelios de revestimiento, secreción, aunque digamos la secreción es más privativa de los epitelios glandulares, muchos de los epitelios de revestimiento tienen también funciones secretoras. Por supuesto, protección, a veces reconocimiento celular, digestión enzimática cuando está muy desarrollada el glucocáliz con función enzimática, como por ejemplo en el intestino delgado, generar impermeabilidad, aislamiento funcional de distintas regiones, limpieza de la superficie a través de las cilias, por ejemplo, en las vías respiratorias, recepción sensorial en el plazo de la piel. Los epitelios están muy inervados habitualmente, sobre todo los estratificados. Transporte de sustancias en distintas direcciones entre los distintos compartimientos que generan los epitelios. Hay células más especializadas en la absorción, eso van a tener abundantes microvellosidades muy desarrolladas, como la H-pastera que hemos visto, más especializadas en la secreción exócrina, es decir, a la cavidad o hacia la luz, como es las células caliciformes. Otras células que tienen función secretora, como las células de Paneth del intestino delgado, o células que secretan hacia la sangre, como células enteroendócrinas. La secreción hacia la sangre se denomina secreción endócrina. Las membranas basales tienen una lámina rara y una lámina densa, y a veces una tercera lámina llamada fibro. Muchas células, no solo las epiteliales, tienen membranas basales. Generan función de soporte mecánico, adherirse a las células, permitir su migración o no migración. Ciertas funciones de semipermeabilidad permiten la unión del epitelio al tejido conectivo. No son visibles al microscopio óptico, se pueden evidenciar con la técnica. En la lámina lúcida se encuentran moléculas proteicas como entactina o laminina, que quizás es la principal en este caso. En la lámina densa, moléculas de colágeno 4 y otros más que pueden ser proteicas, alguna fracción de la laminina, o no proteicas como ser proteoglicanos, como por ejemplo el perlecano, que es uno de los elementos que le da la positividad a la membrana basal. La lámina filoreticular hay otros colágenos, como por ejemplo colágeno 3. En el caso de la laminina es una molécula que tiene forma de cruz, con un sitio de unión a las células, las integrinas de las células, otro sitio de unión al colágeno 4 de la otra capa de la lámina densa de la membrana basal, de modo tal que permite una interacción, un cross-linking entre las células y el colágeno 4 de la siguiente capa, permitiendo la adherencia a las membranas basales. Las lamininas son un grupo de múltiples lamininas, reciben a veces distintos nombres según la localización. Otras proteínas componentes de la membrana basal, como fibronectina, entactina, o son otras proteínas. La fibronectina también facilita la unión entre las integrinas celulares y el colágeno 3 de lo que es la lámina fibroreticular, que en algunos casos se considera esta tercera lámina, como hemos dicho, parte de la membrana basal, o a veces no. La entactina también facilita la unión de la laminina 4 al colágeno. El perlecano es un proteinglicano responsable de parte, por lo menos, de la positividad de las membranas basales. Finalmente pasamos a los epitelios glandulares. Los epitelios glandulares, esta subespecialización epitelial está relacionada con las capacidades de secreción, modificaciones y transporte de esa secreción de productos que tienen diversas funciones. Los tipos celulares que nosotros podemos ver en algunas glándulas se relacionan con su función, su estructura. Lo que podemos ver a microscopía óptica y electrónica se relaciona con su función. Las células serosas productoras de proteínas, principalmente mucosas productoras de moco con alto contenido de hidratos de carbono, células transportadoras de iones, células productoras de lípidos. El modelo de célula secretora de proteína que ya hemos analizado con su forma piramidal
característicamente bien polarizada, núcleo basal de cromatina laxa y nucleolo evidente, el retículo endoplásmico granular y muchas mitocondrias en las regiones basales, muy desarrollado el REG en relación con la síntesis de proteínas, el Golgi supranuclear y las vesículas de secreción que se encuentran sobre todo en la región más apical de la célula. En este caso en HIE se encuentra la forma típica de las células piramidales secretoras de proteínas, la parte basal bien basófila, el núcleo de cromatina laxa y nucleolo evidente en la parte basal, en la parte apical los gránulos de secreción que la hacen eosina. En este caso células mucosas productoras sobre todo de hidratos de carbonos que son Pas positivas, pero con HIE lo que se observa son células de tinción muy pálida y cuando se asocian entre sí se pueden ver los límites intercelulares en forma evidente. En estos casos los núcleos están replegados sobre la parte más basal de la célula y son de cromatina densa. A veces hay asociaciones entre células mucosas y serosas dentro de una misma unidad secretora. Por ejemplo, en este caso se ve células mucosas y células serosas. A veces por los artificios al hacer la fijación, las células serosas se retraen también generando un efecto de haber una estructura mucosa y una media luna serosa alrededor, pero en realidad estas células están intercaladas dentro de una misma unidad secretora. Esta unidad secretora o adenómero se la llama acino y se la llama acino mixto porque tienen componentes mucosos y serosos. Las glándulas pueden ser endócrinas o exócrinas según el mecanismo de secreción o hacia dónde secretan. En realidad, endócrinas es hacia la sangre, exócrinas es hacia una luz, hacia una cavidad o hacia el exterior del organismo. Las glándulas exócrinas que analizaremos en este caso tienen diferentes compartimientos. El parénquima, que son los que el elemento de un órgano que cumple la función específica del órgano, el estroma, que son las estructuras de sostén nutricionales, las cápsulas. Podemos ver que las glándulas están divididas en lóbulos y en lobulillos y tienen adenómeros, que es donde se produce la secreción, y conductos excretores que modifican y vehiculizan la secreción hacia determinada cavidad. Células mioepiteliales que también intervienen en el proceso secretor. Hemos visto que las glándulas se pueden clasificar en exócrinas y endócrinas. Según la química de su secreción hemos visto ya mucosas, serosas, mixtas. Según el adenómero podemos ver que hay adenómeros tubulares, acinares, alveolares, ahora los estaremos analizando. Y según si el conducto excretor de una glándula está ramificado o no, las clasificamos en simples o compuestas. Según la forma de secretar, hablamos de secreción merócrina, apócrina o holócrina. La merócrina, la secreción es por exocitosis, apócrina se pierde parte del citoplasma apical, en la holócrina se pierde toda la célula al producirse la secreción. Esto es secreción merócrina, donde por exocitosis se pierde un mínimo de citoplasma de la vesícula de secreción, pero no más que eso. En la secreción apócrina se pierde un fragmento, como se puede ver acá, del citoplasma apical de la célula. Y aquí mismo se puede ver que se pierde este fragmento, en este caso. En la glándula sebácea, por ejemplo, de la piel, la célula se va cargando de lípidos y se pierde completamente durante la secreción. Esto es secreción holócrina. Los dos extremos, secreción holócrina, en el caso de la glándula sebácea, y por exocitosis, en este caso, es una secreción merócrina. En algunos casos, como las células de las glándulas mamarias, pueden tener dos mecanismos de secreción. Por ejemplo, la secreción de la proteína de la leche, la caseína, es secreción merócrina puramente por exocitosis. En cambio, la secreción lipídica es una secreción apócrina donde sí se pierde una pequeña parte del citoplasma apical. La célula caliciforme se considera en algunos textos como una glándula unicelular. Aquí vemos las células caliciformes que podrían teñirse más con Pas, como hemos visto previamente. Hay epitelios especializados en la secreción, no solo en el revestimiento, como por ejemplo el epitelio del estómago, que es un epitelio cilíndrico simple mucíparo especializado en la secreción de moco y por eso es intensamente
paz positiva, la parte apical. Aquí se ve la superficie paz positiva de este epitelio cilíndrico simple mucíparo que es en el estómago. Glándulas simples, aquí se observa más claro el conducto excretor y más en oscuro el adenómero o la porción secretora de la glándula. En el caso de las glándulas simples, los conductos excretores no están ramificados y encontramos distintas formas de adenómeros, algunos formando un tubo, por eso hablamos de glándulas tubulares. En el caso de las glándulas de Lieberkühn del intestino, que son invaginaciones a partir de la superficie intestinal. Tubulares enrolladas, donde el adenómero es un túbulo pero está enrollado sobre sí mismo, en el caso de las glándulas sudoríparas. Los adenómeros pueden estar ramificados o no. Aquí vemos alvéolos o acinos. Los alvéolos acinos son una suerte de pequeñas bolsas o pelotas donde tenemos la pared epitelial y una luz. En el caso de los acinos la luz es más pequeña, en el caso de los alvéolos la luz es más grande. Los ejemplos correspondientes a las glándulas simples, porque su conducto excretor no está ramificado. Estas son las glándulas de Lieberkühn del intestino. En el intestino podemos ver evaginaciones, que son las vellosidades, donde hay un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, que son esas pequeñas zonas blancuzcas que se ven en el epitelio. E invaginaciones, que son las glándulas de Lieberkühn, que son glándulas tubulares. Aquí se ve a más aumento la zona por un lado la zona de la vellosidad como evaginación desde una línea imaginaria trazada en el epitelio, y zonas de invaginación donde están las glándulas de Lieberkühn. En las glándulas compuestas los conductos excretores se ramifican abundantemente, como sea glándula mamaria o próstata, o las glándulas salivales. En algunos casos los adenómeros pueden tener varias formas. Por ejemplo, podemos hablar de que son túbulo-alveolares, es decir, hay combinaciones de los mismos en la misma glándula. De los adenómeros, o en este caso acinos, por ser esto una glándula exócrina, en este caso es un ejemplo del páncreas, salen los distintos conductos. A veces los conductos salen del borde del acino, a veces de dentro del acino. Que salgan dentro del acino, esto ocurre en páncreas. Hay un primer conducto cuyo diámetro es menor al del acino, que se llama conducto intercalar. El epitelio es plano o a veces cúbico simple, y característicamente tiene esto, digamos que el diámetro de los mismos es menor. Como dijimos, las glándulas exócrinas tienen cápsulas. De esa cápsula salen tabiques de tejido conectivo dividiendo en lóbulos y lobulillos a la glándula. Nosotros podemos ver que de los distintos lobulillos salen todo el sistema de conductos hasta llegar al conducto mayor. Hay algunos conductos que se encuentran dentro de los lobulillos, los llamamos conductos intralobulillares, y después tenemos conductos que viajan por los tabiques de tejido conectivo, siendo conductos interlobulillares o interlobares o conductos mayores. Los dos conductos intralobulillares, es decir, aquellos que están dentro del lobulillo, son el conducto intercalado, que ya hemos nombrado, cuyo epitelio es plano o cúbico simple, el conducto estriado, cuyo epitelio es cilíndrico simple o cúbico simple, de acuerdo a la región. Después lo vamos a analizar. Esos dos conductos se encuentran rodeados por acinos dentro del lobulillo. Y después tenemos conductos interlobulillares, interlobares, donde los epitelios comienzan a ser más altos y están en los tabiques de tejido conectivo. Aquí se observan acinos mucosos, algunos con medialunas cerosas, y en este caso los distintos conductos que salen en este caso de un acino mucoso. Primero el conducto intercalar, el epitelio es aplanado o cúbico en algunas regiones, y luego lo que es el conducto estriado. El conducto estriado es un epitelio, en este caso cilíndrico simple, muy eosinófilo,
La base se ve con estriaciones, zonas más claras y zonas más oscuras teñidas, porque ahí se encuentran pliegues con abundantes mitocondrias que le dan esa característica al conducto estriado. Los conductos estriados modifican el contenido iónico de la secreción producida por los acinos en este caso, de modo tal que para hacer esos cambios iónicos necesitan mucha energía y eso se la proveen las mitocondrias que se encuentran en las regiones basales. En general, el diámetro de los conductos estriados suele ser mayor a los de los acinos, pero tanto los conductos intercalares como los estriados son conductos intralobulillares y se encuentran rodeados por acinos y por muy poco tejido conectivo. En este caso vemos acinos mixtos, mucosos y serosos, y aquí vemos un conducto mucho mayor. Como característica no están rodeados por acinos, están en un tabique de abundante tejido conectivo y aquí el epitelio empieza a estratificarse. La célula mioepitelial es otro componente que tiene prolongaciones que envuelven a los acinos o alvéolos, en este caso la glándula mamaria, y pueden facilitar la secreción. Se llaman células mioepiteliales porque tienen características de células epiteliales, pero también características musculares, por eso el prefijo mio. Pueden contraerse y así facilitar la secreción. En el caso de la glándula mamaria, el reflejo desencadenado por el estímulo del bebé succionando lleva a todo un arco reflejo que finalmente lleva a la contracción de las células mioepiteliales, favoreciendo la eyección de leche. Los conductos, como en este caso es en el esófago donde vemos glándulas mucosas, los conductos vehiculizan la secreción hacia el epitelio que les dio origen. En la mayoría de las glándulas exócrinas y también en otras existe una secreción constitutiva que es en forma permanente y una secreción más regulada o estimulada que se da en determinadas situaciones en particular. Ante, por ejemplo, un estímulo hormonal, neurotransmisores, estímulos desde la luz también, que hacen que se active predominantemente la secreción. Encontramos aquí glándulas asociadas de la piel, las glándulas sebáceas, en este caso asociadas al folículo piloso, y distintos tipos de glándulas sudoríparas directamente que desembocan en la piel o asociadas al folículo piloso. En la glándula sebácea el mecanismo de secreción es holócrina, las células se van desarrollando en las superficies más basales, donde hay mitosis, se van cargando de gotas de lípidos, los núcleos celulares terminan destruyéndose y se secreta toda la célula. Normalmente las glándulas exócrinas, a partir de una hoja epitelial, se invaginan y se forman tubos y se forman las distintas porciones de la glándula, quedando comunicado con el epitelio original. Con respecto a lo que son las uniones intercelulares, encontramos, por un lado, ya hemos enunciado los complejos de unión, donde encontramos uniones estrechas, oclusivas o sonul adherens. Por debajo de ellas, cinturones adhesivos, desmosomas cinturón, somácula o sonul adherens. Y finalmente los desmosomas puntiformes o máculas adherens. También existen las uniones comunicantes nexus o hendidura que no forman parte de los complejos de unión. Los hemidesmosomas. Los complejos de unión intervienen en la adhesión mecánica de una célula con respecto a otra. Las uniones comunicantes nexus o hendidura en el intercambio metabólico en diferentes células y la hemidesmosoma o el hemidesmosoma en la unión entre las células y el tejido conectivo subyacente. En el caso de las uniones que están relacionadas con los complejos de unión, todos tienen una estructura similar que vamos a analizar en cada caso, pero hay una parte del citoesqueleto asociada a la unión, un grupo de proteínas submembranosas que interviene en el linking de ese citoesqueleto con otras proteínas transmembranosas que van hacia el extracelular e intervienen en la adhesión. A veces los complejos de unión son tan desarrollados que pueden evidenciarse en microscopía. Vamos a ir y pueden tener localizaciones particulares en distintas regiones de una célula, como hemos visto, y no son privativos de las células epiteliales, porque aquí lo que se está mostrando es una célula miocardia. En las células epiteliales sí los complejos de unión se encuentran más
desarrollados en las zonas más apicales de las células y encontramos los tres elementos: la zónula occludens, la zónula adherens, la mácula adherens. Zónula occludens o unión estrecha, zónula adherens o a veces llamada también unión intermedia o desmosoma en cinturón, y los desmosomas puntiformes. Estructura del desmosoma puntiforme: siempre los tres elementos: filamento intermedio de citoqueratina como parte del citoesqueleto, que se anclan en una especie de suerte de placa submembranosa, algunos grupos de proteínas como las desmoplaquinas o placoglobinas, que son características de esta zona del desmosoma, y glucoproteínas transmembranosas, en este caso son caderinas, como las familias de las desmogleína o la desmocolina. Si nosotros observamos esto, vemos los filamentos intermedios que anclan en la placa, están las distintas proteínas submembranosas, en este caso formando una especie de plato o disco submembranoso por su densidad, aquí las desmoplaquinas, y finalmente las caderinas, que se van hacia el extracelular e interaccionan con las caderinas de la otra célula. Aquí se puede ver entre dos células cómo está la placa del desmosoma, los filamentos intermedios que se van anclando en esa zona, y el extracelular se ve oscuro, no se ve limpio por esta interacción de caderinas entre el extracelular. El hemidesmosoma es similar, pero en este caso las proteínas transmembranosas se anclan a las distintas fibrillas de las proteínas de la membrana basal y no a otras. Más esquemático, los filamentos intermedios a través de desmoplaquinas y placoglobinas, que son proteínas que están submembranosas, y después las caderinas, que tienen su porción intracelular para ligarse a las proteínas de anclaje, la porción transmembranosa, y el extracelular, la porción extracelular. Aquí lo vemos nuevamente, las caderinas que interaccionan entre sí, las distintas desmogleínas y desmocolinas. Se estudian también porque la falla o las alteraciones de las mismas o la destrucción de las mismas genera. En el caso de las uniones nexus, luego retomaremos los distintos elementos del complejo de unión. Las uniones nexus comunicantes o uniones gap son diferentes. Existen proteínas transmembranosas formando un hexámero con un canal central que permite un intercambio metabólico entre dos células. Ahora vamos a observar la estructura. No están asociadas en particular a una región del citoesqueleto. La separación entre las membranas es muy pequeña, las membranas están muy próximas. Se observa entonces una membrana plasmática y otra, se forman hexámeros, 6 unidades de conexinas que tienen una luz central en una célula y en otra célula, permitiendo un intercambio metabólico de pequeños elementos entre una célula y otra. Y aquí se puede ver esquemáticamente cómo entre una célula y otra se forman esta suerte de canales. A través de los canales pueden intercambiarse algunas moléculas muy pequeñas, de modo tal que se genere un acoplamiento metabólico entre una célula y otra. Son uniones no tanto especializadas en la unión o adhesión desde el punto de vista mecánico entre dos células, sino más en el intercambio metabólico. Aquí se puede ver la unión nexus con el poro central en esta fractura de una membrana donde se pueden observar abundantes uniones nexus. Retomando las uniones relacionadas con los complejos de unión, tenemos los cinturones adhesivos, unión intermedia o desmosoma en cinturón. Nuevamente la estructura típica en una región intracelular, una transmembrana y proteínas ligadoras. La parte intracelular del citoesqueleto que interviene en el caso del desmosoma en cinturón son filamentos de actina y no filamentos intermedios. Las proteínas ligadoras son más variadas. La placoglobina, por ejemplo, esta familia la comparte con el desmosoma puntiforme, pero hay otras: catenina, vinculina, alfactinina, en general muchas de ellas ligadoras de actina. Proteínas transmembranosas que también son los desmosomas en cinturón, siguen junto a todos los complejos de unión a lo largo de toda la célula. Aquí se ejemplifica, generando una adhesión a modo de cierre
o cinturón en toda la célula, en toda la superficie. En el caso de los desmosomas en cinturón, lo que se ve es que tenemos filamentos de actina y no filamentos de intermedios. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes cateninas, alfa y beta, como proteínas ligadoras, no forman un plato como en el desmosoma puntiforme, y las caderinas en el extracelular interaccionando las de unas células con otras. En el caso de las caderinas se ven varias unidades y existen zonas de interacción calcio dependiente entre una caderina de unas células con respecto a las de otras y otras zonas independientes de adhesión del calcio. La unión oclusiva, unión estrecha, o sonula occludens, interviene en el sellado y compartimentalización porque son las primeras desde el punto de vista apical de las células, forman también anillos circunferenciales y dependen de algunas proteínas transmembranosas que son las ocludinas, que ahora vamos a analizar. Aquí se observa también filamentos de actina en relación con proteínas ligadoras. ZO1, 2 y 3 son proteínas de la sonula occludens 1, 2 y 3. Y después estas proteínas transmembranosas con un segmento intramembranoso, otro transmembranoso y otro extracelular, que en este caso son las ocludinas, que acercan y adhieren una membrana con otra. En las uniones estrechas podemos ver, o ya se conocen por lo menos dos familias, que son las ocludinas y las claudinas, es decir que hay dos, por lo menos, grupos de proteínas transmembranosas ya conocidos interviniendo en la adhesión entre unas. Aquí nuevamente se ve esta adhesión, las proteínas ligadoras, que a veces, por ejemplo, hay otras proteínas que estabilizan esta unión. En el caso del hemidesmosoma, tiene las características intracelulares de un desmosoma, pero la proteína transmembranosa son integrinas, no caderinas, y la porción extracelular no es otra célula, sino que es la laminina de la membrana. Si nosotros lo analizamos, tenemos los filamentos intermedios de citoqueratina, también tenemos la placa o plato, como en el caso del desmosoma, pero acá las proteínas que intervienen son integrinas y estos se anclan a las lamininas de la membrana basal. Entonces lo podemos ver, la lámina lúcida y la lámina densa de la membrana basal. En la lámina lúcida, donde principalmente está la mayor parte de la molécula de laminina, y la placa intracelular del hemidesmosoma, los filamentos intermedios de citoqueratina anclando allí. Se ve filamento intermedio de citoqueratina, la placa, los distintos componentes de las integrinas y otros elementos como colágeno 17 que forman parte de las uniones asociadas a los hemidesmosomas, anclando en proteínas de la lámina basal. En este caso podemos ver integrinas y también colágeno 17 formando parte del hemidesmosoma, anclando en este caso en una molécula pivot de colágeno 4 y a través de ella y de colágeno 7 el anclaje con otros colágenos 3 ya de la lámina fibroreticular o del tejido conectivo, permitiendo una integración desde el interior de la célula hasta el tejido conectivo. En verde aquí las lamininas en la lámina lúcida, entonces podemos ver que hay interacciones de las distintas integrinas, por un lado con las lamininas y por otro con el colágeno 4, las membranas basales. En el caso de la unión dermoepidérmica, las uniones del epitelio y el tejido conectivo del esófago, a modo de telaraña, el colágeno 7 permite la interacción entre el colágeno 4 y los colágenos 3. En este caso, en un contacto focal con la matriz extracelular, la misma estructura asociada, en este caso podemos ver filamentos de actina, proteínas ligadoras, integrinas en unión con fibronectina, por ejemplo en un contacto celular focal. Acá lo podemos ver, actina, todas las distintas proteínas ligadoras que son proteínas fijadoras de actina, las integrinas y fibronectina del extracelular. Entonces, observar las
distintos dominios de las integrinas que habitualmente son heterodímeros con distintos sitios de unión, le permiten acoplarse o desacoplarse. Hay zonas de fusión, dominios de desintegrinas, dominios que se asocian a metaloproteasas, de modo tal que las integrinas, por ejemplo, tienen regiones que le facilitan la unión célula-célula o célula-tejido conectivo, o zonas enzimáticas que degradan la matriz extracelular para facilitar la migración celular, o dominios de desintegrinas para que las células no queden adheridas, por ejemplo, a la minina o fibronectina en la misma molécula. Distintas formas de contactos focales, como ya hemos visto, o hemidesmosomas. Acá nuevamente podemos ver el hemidesmosoma graficado para mostrar que cuando fallan algunas de esas proteínas relacionadas con la adhesión, que hemos nombrado algunas, pero hay otras más, aparte de las integrinas, se producen enfermedades. Aquí se observan múltiples contactos entre una célula y otra. Como hemos visto, hay múltiples uniones intercelulares que permiten el contacto, como uniones oclusivas, desmosomas en cinturón, desmosomas puntiformes y otras interacciones entre una célula y otra. Y en la parte basal, hemidesmosomas, por ejemplo, y contactos focales también. En la superficie apical también vamos a nombrar brevemente algunas diferenciaciones, como por ejemplo las microvellosidades que ya hemos comentado previamente. Los estereocilios también son microvellosidades mucho más desarrolladas, alargadas, forman la chapa estriada en el intestino delgado, el ribete en cepillo en los túbulos renales. Su eje está formado por un filamento de actina, básicamente, y otras proteínas de unión de ese filamento de actina. Se ancla en el filtro terminal donde confluyen elementos del citoesqueleto. Aquí vamos a ver la estructura, un eje de filamentos de actina en la microvellosidad, algunas proteínas ligadoras manteniendo en posición estos filamentos de actina como la virina, la fimbrina, anclaje a membrana como miosina, 1, calmodulina, el CAP en el borde del filamento de actina, y esos filamentos de actina anclan en la red terminal, donde hay algunos otros elementos del citoesqueleto, por ejemplo, filamentos intermedios o espectrinas de la superficie subcelular. Y aquí se puede ver en microscopía óptica estas características. Nuevamente más claro todo lo que es el filtro terminal y los filamentos de actina formando el eje de la microvellosidad. Los estereocilios también son microvellosidades muy desarrolladas, a veces ramificadas, para diferenciarlos simplemente de los cilios o los flagelos. Los cilios o flagelos están formados no por filamentos de actina, sino por microtúbulos, formando una estructura de 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales, que se denomina axonema, unidos por proteínas radiales, y a través de las distintas unidades se generan brazos de ideína que le permite movilidad. Simplemente en este punto desarrollaremos el elemento de que los cilios o los flagelos, la estructura interna es diferente de las microvellosidades, dado que está formado por este axonema que está formado por microtúbulos. Y se puede ver la diferencia entre los cilios y las microvellosidades.